Muy bien, queremos ya, como lo comentamos en la introducción, poder dar paso a lo que es leer algunas de las preguntas que nos han hecho llegar en esta noche y poder irles dando respuesta. Queremos agradecerles a todas las personas que están participando, que están interactuando con esto. Así que bueno, vamos a ir leyendo algunas de las preguntas. El autoconocimiento en ocasiones nos aleja de personas negativas, aunque sean familiares. La psicología contempla que el autoconocimiento es algo imposible de alcanzar, porque hay una parte inconsciente. ¿Qué opina la gnosis de eso? ¿Es posible el autoconocimiento total? Nos pregunta Florencia de General Roca. Bueno, Florencia, en primer lugar, el autoconocimiento no es que nos aleja de nuestros seres queridos. El autoconocimiento lo que hace es empezar a mostrarnos algunas conductas, algunas actitudes de nuestra forma de ser de toda la vida. Y cuando uno empieza a darse cuenta quizás de viejos hábitos o de malos hábitos que tenemos y del daño que eso nos causa en nuestra vida, o de formas de ser rancias que tenemos, formas de ser equivocadas, vicios incluso, por una acción natural propia de darnos cuenta realmente de eso, vamos haciendo un cambio de una forma muy natural. Lo que a veces nos une a algunas personas es simplemente una afinidad en ciertas cosas. Y cuando nosotros hacemos un cambio, esa afinidad deja de existir. Y por lo tanto, puede sucederse que con algunas personas se produzca un distanciamiento o ya no haya una afinidad de ese tipo. Eso es normal, eso sucede. Pero sucede de una forma natural y saludable para la relación de las dos personas. Incluso la otra persona podemos hasta darle un ejemplo de conducta si hacemos un cambio. Y ese ejemplo que la persona percibe puede inspirarlo a hacer también un cambio. Por lo tanto, el entorno de una persona normalmente, cuando esa persona hace realmente un cambio y orienta positivamente su vida, va mejorando. Uno va ayudando al resto sin decirles nada, simplemente con ese cambio propio y particular que la persona va haciendo, va ayudando al resto y a su entorno. Después, si podemos conocernos totalmente, la gnosis nos enseña que sí. Si bien hay una parte inconsciente, la gnosis nos ayuda a comprender qué es eso inconsciente y cómo producir un despertar y cómo poder alumbrar esas zonas oscuras de nuestro mundo interior. Eso es posible, eso es posible. Cualquier persona que se dedica a investigar y adentrarse en su mundo interior, rápidamente se da cuenta que esto es posible. No es que sea sencillo y no es que de un día para el otro uno logre aquello, pero sí uno puede darse cuenta por sí mismo, no por lo que otros nos dicen, por sí mismos, podemos comprobar y corroborar esto. Y esa es la idea, principalmente que ustedes a través de este curso puedan comprobar esto. Graciela desde Cosquín nos pregunta: hola, quiero saber sobre viajes astrales y karma. Gracias. Bueno, de eso hablaremos en el desarrollo del curso que tenemos por delante, pero rápidamente podemos decirles que todas las noches nosotros hacemos viajes astrales, solamente que los hacemos inconscientes. Lo que la gnosis nos enseña y nos invita es a que podamos hacerlos en forma consciente. Y respecto al karma, hablaremos de ello para poder entender de qué se trata esta ley universal que nos rige, querramos o no querramos, la conozcamos o no la conozcamos, a esa ley. La ley del karma o la ley de causa y efecto es una ley universal y prácticamente nada escapa a esa gran ley.
Puedo pasar del llanto a la risa y a la inversa en cuestión de segundos. La música, sobre todo, tiene la capacidad de generarme estados emocionales muy intensos. Puede deberse a tener más desarrollado el cuerpo emocional que el mental, por ejemplo, o un desequilibrio de chakras, o es una condición que nada tiene que ver con la gnosis. Saludos. Pregunta de César de Buenos Aires. Bueno, César, a través del curso vamos a poder irnos adentrando en esto e ir reconociendo cuáles son esas expresiones que nosotros tenemos en el centro. Ahí hablábamos en el desarrollo de la conferencia que tenemos distintos centros psicofisiológicos que activan todo esto, activan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros instintos, nuestros deseos. Pero ¿quién está detrás de esas acciones y detrás de esas activaciones, por decirlo de alguna manera? Hablaremos de todo aquello, de lo que es el ego, de lo que es la personalidad y de lo que es la esencia, para poder ir entendiendo esto y para poder también ir haciendo un cambio sobre aquellos aspectos. Porque todos podemos tener aspectos emocionales de este tipo o de cualquier otro tipo y naturaleza, pero necesitamos hacer conciencia de ellos, darnos cuenta para poder hacer un cambio de una forma, como decíamos, natural y como resultado de una comprensión que vamos haciendo. Por supuesto que tiene que ver con la gnosis, todo esto que estamos hablando. ¿Puedo aplicar lo que se va aprendiendo sobre uno mismo clase a clase? Nos pregunta Luciana de Buenos Aires. Por supuesto, y esa es la idea, Luciana, que uno vaya practicando clase a clase lo que vamos aprendiendo. Hoy vamos a aplicar una práctica que es la práctica de relajación. Ustedes pueden hacer esta práctica todos los días y les recomendamos hacerlo. ¿Cómo se puede desarrollar la glándula pineal? Nos pregunta Natalia, también de Buenos Aires. Bueno, la glándula pineal es una glándula que se va atrofiando en el ser humano y de alguna manera, por distintas razones, nosotros vamos dañándola, si se quiere, de alguna manera. Entonces hay formas de desarrollar, de estimular y de activar esa glándula pineal. Todo eso se consigue a través del sabio uso de nuestras energías. De eso vamos a hablar y allí está la clave para poder lograr lo que necesitamos para poder hacer todo esto que mencionábamos hace unos instantes. Por ejemplo, eliminar esa oscuridad dentro de nuestro mundo interior. Hay que crear luz dentro de nosotros, pero esa luz hay que crearla a través del sabio uso de nuestra energía, de la sabia orientación de esa energía. De todo esto vamos a hablar. Y la glándula pineal se alimenta con esa energía. El encuentro de hoy es el mismo que el de la semana pasada, nos pregunta Florencia de Tandil. Florencia, si has estado el lunes pasado en una transmisión similar a esta, te decimos que sí. Son dos grupos que están iniciando, uno inició el 27 pasado y otro está iniciando este día. Es el mismo contenido, pero son cursos distintos que están iniciando. Las personas que han iniciado el 27, el día de hoy, tienen que haber recibido ya la clase número 1, porque esta es la introducción, entonces tienen que haber recibido la clase siguiente, que es la clase 1, que se titula ¿Qué es Gnosis? Y ustedes, que están iniciando este lunes, hoy, recibirán la clase el próximo lunes, la clase 1, que es ¿Qué es Gnosis? Ángelo desde Lima, Perú, nos pregunta: ¿se podría decir que el autoconocimiento es la herramienta clave y esencial para conseguir nuestras metas, propósitos? Bueno, Ángelo, depende cuáles sean nuestras metas.
Pero sí podemos decirles que una persona que se preocupa, o más bien se ocupa de hacer un trabajo interior, un trabajo de autoconocimiento, a través de ese proceso natural que va haciendo algo que se llama la transvalorización, donde la persona se va dando cuenta de qué es lo realmente importante y qué antes quizás lo era y ahora ya nos damos cuenta que no lo es. Por lo tanto, nuestras metas y nuestros propósitos, como aquí nos lo decís, van a ir cambiando de una forma natural porque nos vamos dando cuenta, porque vamos produciendo un despertar que es darse cuenta de la realidad, de nuestra realidad, ¿sí? Y por lo tanto, eso nos va a ir conduciendo hacia conseguir esas metas y esos propósitos, sin lugar a dudas. Mabel Quirós nos pregunta, ¿es más fácil hallarnos con nosotros mismos en la adversidad, ya que aprendemos de la errada felicidad de quienes lo tienen todo y no les nace el deseo de buscarse? Bueno, sabemos que a veces el dolor, el sufrimiento, nos quita de ese estado, a veces de como se lo llama, de comodidad, ¿sí? O de esa zona de confort, y nos enfrenta a quizás una situación o a la realidad. Y desde esos estados o desde esas situaciones a veces producimos cambios en nuestra vida. No siempre sucede así, pero en muchos casos sí sucede. El dolor, si lo aprovechamos y lo capitalizamos y lo transformamos, nos ayuda. Si no, nos sumerge en más sufrimiento, porque podemos caer en un resentimiento, podemos caer en enojarnos con la vida, en enojarnos con las personas, en pensar que somos víctimas de los demás. Pero si lo aprovechamos, si tratamos de hacer conciencia, si nos damos cuenta, eso es un disparador para grandes cambios en la vida de una persona. ¿Es el tercer encuentro?, nos pregunta Camila, porque es la segunda vez que me conecto. La primera vez fue el lunes pasado. Bueno, esto es lo que explicábamos hace unos instantes. ¿Existe la cuarta dimensión?, nos pregunta Noemí desde San Pedro, Jujuy. Sí, Noemí, existe la cuarta dimensión. La física ya nos habla de ella. Einstein la esbozó de alguna manera en la teoría de la relatividad. Y la cuarta dimensión es el tiempo. Como los cabalistas hebreos enseñaban, este mundo, nuestro mundo y nuestro universo está formado por capas o por esferas o sefiras, como ellos lo llamaban. Más allá de esta tridimensión o de esta tercera dimensión, existe una cuarta dimensión. Los cabalistas hebreos lo llamaban Yesod, la cuarta vertical o la cuarta dimensión, que es el tiempo. ¿Por qué vemos sombras?, nos pregunta también Noemí, me imagino, Noemí de San Pedro. Bueno, es una frase que utilizábamos en esa conferencia, de que solamente percibimos las apariencias de las cosas. Sócrates decía, solamente vemos sombras, solamente vemos la cáscara de las cosas, solamente vemos la parte exterior o la parte física de las cosas, pero no la realidad de las cosas. ¿Qué significa ubicuidad?, nos pregunta Veramar. Bueno, hablábamos del don de la ubicuidad. Entiendo que esa es la pregunta. El don de la ubicuidad es poder estar en más de un lugar al mismo tiempo, en forma simultánea. Esto ha sido verificado por grandes ascetas, por grandes maestros, que se hacían presente en un mismo lugar, en forma simultánea o en un pequeño lapso de tiempo. Pero el don de la ubicuidad es estar en distintos lugares al mismo tiempo. Gnosis, curso de autoconocimiento presencial y online. Participa.